Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Música. La música es como el amor y si es buena, llega al alma. Hay que escuchar mucha música, la que sea, para empezar a distinguir la mejor, la más elevada, la que enriquece nuestro espíritu y nos deleita y nos satisface y nos contenta y nos hace optimista frente a un mundo que a veces es muy oscuro y a veces hasta amenazante. Esto es la entrevista aquí con Germán Palomares Oviedo en el canal del Congreso. Véala. Él es una de las voces más reconocidas de la radio cultural en México y uno de los grandes apasionados del jazz en nuestro país. Germán Palomares Oviedo ha hecho de la radio una forma de encuentro, descubrimiento y emoción. Locutor, actor y director de doblaje, encontró en la comunicación su verdadera vocación. Dejando atrás su carrera de arquitectura, se asumió como un comunicador nato, especialmente como comentarista de música clásica en radio y televisión. A lo largo de su trayectoria, ha acercado el jazz al público con una naturalidad y conocimiento que lo distinguen. Este género no es solo una de sus grandes pasiones, también ha sido el puente con el que, durante años, ha conectado con generaciones de radioescuchas. Curioso, apasionado y con un oído siempre atento a nuevos talentos, Germán Palomares se ha convertido en una de las voces más queridas y relevantes de la Radio Nacional. Domingo a domingo, a través de la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México, surge un programa que produce, que dirige, que imagina siempre y organiza don Germán Palomares Oviedo. Lo hace desde hace varios años, desde bastantes años. Es una cita vespertina el que todos los oyentes de su voz y la presentación, sus invitados, porque él establece la música que hace la diferencia. Se refiere a promover a músicos, a compositores, a ejecutantes del jazz. Algunas personas dicen, fui a un concierto de jazz, pero la palabra es J-A-Z, jazz. Y el jazz, según la enciclopedia que consultaba hace unos días, pues nace en Nueva Orleans o por ahí, y viene a finales del siglo XIX y alcanza su esplendor en el XX, con personajes como Louis Armstrong, uno de los primeros. Pero todo esto nos lo puede contar aquí, por ello, por esa una vida rica, una vida fecunda, una vida muy útil y muy alegre y muy feliz, la de don Germán Palomares Oviedo, que nos narrará aquí en esta hora, una hora aquí con don Germán Palomares Oviedo en el canal del Congreso. Sea usted muy bienvenido aquí, querido maestro, querido señor Germán Palomares Oviedo. Gracias, don Miguel. Estoy muy contento de estar frente a un histórico, un reportero histórico del periodismo mexicano. Me hace muy feliz estar frente a usted. Le agradezco muchísimo tanta vida. Fíjese que hablábamos de la música, pero podríamos hablar del cine, sobre todo de comunicación. Su vida es comunicar. Sí, afortunadamente sí. Descubrí la comunicación mientras estudiaba arquitectura. Y como tantas cosas que llegan por eso que llamamos destino, tenía la encomienda de hacer un trabajo en el que se necesitaba mi presencia, mi lectura y también mis manos. Y no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque
había que mover una especie de títeres. Ajá. Entonces alguien me dijo, ¿y por qué no grabas tu voz? ¿Grabar? Yo no entendía de eso. Ajá. Sí, mira, enfrente de aquí, Escuela Nacional de Arquitectura de aquellos años, está Radio UNAM. Pide permiso y resuelves el problema. Pedí permiso, me lo dieron y alguien dijo que yo servía para eso. Para comunicar, para decir, para contar, para narrar. Tenía buena voz primero y que leía bien. No me lo creí, pero luego fui a pedir permiso para practicar. O, de hecho, en realidad fue a pedir trabajo. Y Raúl Cosío, un famosísimo compositor, hizo una obra maravillosa llamada Los Gallos. Me dijo que no, que personas como yo había muchísimas, que llegaban todos los días a pedir lo mismo y que qué tenía yo de diferente respecto a los demás. En aquella época yo era un poco más bronco de lo que soy ahora. Y antes de tirarle la puerta en la nariz, él me paró y me dijo, haga la prueba, total, nada se pierde. Eso era la última semana de octubre de 1970. Y la primera semana de noviembre, de hecho el 1 de noviembre, estaba ya debutando como locutor suplente en Radio UNAM. De hecho, ha sido mi casa durante más de 50 años, aunque afortunadamente he tenido muchas más casas, siempre en el terreno de la comunicación. Y su padre, su formación en una colonia de gran tradición también en la Ciudad de México, la colonia San Rafael, pero personas de buenos modales, sobre todo buenas maneras, educadas, ansiosas de que los hijos superaran evidentemente a los padres y fueran triunfadores. ¿Cómo reaccionaban ante sus ansias y ante su vocación? Mi mamá era mi cómplice. De hecho, cuando yo descubrí la radio, era el tiempo en el que aparecieron los radios de transistores. Mi papá me decomisaba uno y mi mamá se encargaba de darme otro. Dos de pilas. Exactamente. Ajá. Para poder dormir y para poder escuchar lo que me gustaba. En esa época, cuando era niño, me gustaba una estación de radio llamada XRH, que transmitía 12 horas de música española y 12 horas de música mexicana. Y yo oía todo lo que podía de la música española. Yo creo que de ahí me surgió un poco mi interés por el jazz o la música contemporánea. Bueno, mi papá, en cambio, había surgido de un medio ambiente de gran pobreza. Había sido pastor. Se las arregló para ser maestro rural. Se las arregló después para llegar a la Escuela Nacional de Agricultura en Chapingo. Chapingo, sí. Y se las arregló después para llegar a ser economista. De tal manera que para él el espectáculo no importaba, importaban los libros, siempre con un libro en su mano y siempre intentando que su hijo fuera un poco como él. Solamente que su hijo decidió, cuando llegó el momento, estudiar arquitectura. Cuando anuncié que iba a estudiar arquitectura, mi papá por poco se muere. Cuando decidí que me cambiaba de arquitectura a comunicación, literalmente murió. Creo que se quedó con una sensación triste de que su hijo no siguiera sus pasos y que se fuera a dedicar a algo intrascendente, porque para él, como digo, le hubiera gustado básicamente que hubiera sido médico. Y ya en segundo caso, ya en el peor de los casos, que hubiera sido economista. Pero primero resulté ser arquitecto y después resulté ser comunicador. Creo que no le hubiera gustado y por eso se murió. Pues fíjese que la educación, la visión interesada, puesta en que le vaya muy bien a mi hijo. Entonces tiene que irle a chaleco en lo que yo digo, le debe ir muy bien. Sin duda. Afortunadamente nací en una familia en que había mucho amor. Fui hijo único. Había tremenda disciplina. Si sacaba 9 de calificación había fracasado. Entonces siempre era aspirar a lo mejor.
Superación. Pero yo tengo que decir que yo no tenía esa vocación. Yo cumplía con lo que se me pedía, pero mi vocación estaba por otra parte. Mi vocación estaba por el mundo de la radio, por el mundo de la televisión, sin que yo supiera que alguna vez me iba a involucrar en la comunicación. Ajá. Pero me llamaba tanto la atención los medios, las figuras de esa época. Claro. Hace un momento fuera de cuadro le mencionaba al Panzón Panseco, por ejemplo. Arturo Manrique. Exactamente. O Guillermo Vela. Ay, muy buenas noches a usted. Exactamente. Grandes figuras de aquella época que me iban marcando sin querer. Creo que así se construyó mi vocación. ¿Y no se sintió tentado a actuar? Veo que en su currícula, en sus líneas, el doblaje. Tuve yo una gran amistad, y hasta mi compadre Claudio Brook, Marnat, hijo de inglés y francesa, su madre, y era una figura prominente en el doblaje. Sí, y en la actuación. En la actuación, ese hombre de la Mancha que nos regaló hace 50 años. Tenía la voz más espectacular de México, seguramente. Claudio Brook, sí. Bueno, no tuve vocación por ser actor. Sin embargo, hubo una huelga de dobladores en algún tiempo y resulta que el dueño de la compañía, que era el licenciado Ortigosa, de mis más cariñosos recuerdos, llamó a Radio UNAM para que le proveyera de 3 locutores que necesitaba para un programa que hacía precisamente Televisa, en donde venían personas muy relevantes de prácticamente todo el mundo. Se llamaba Encuentro, me parece. Ah, sí, cómo no. Sí. Sí. Entonces sucedió que de los 3 locutores que mandó Radio UNAM, 2 ya tenían credencial de la Asociación Nacional de Actores, menos yo. Entonces yo hice el programa. Yo tenía... Lo llevaba el bachiller Gales y Fuentes. En alguna época, sí, al principio. Pero de todas maneras había que doblar, porque había muchas personas que no hablaban español. Exacto, sí. Kuiper, que murió aquí, por cierto, y luego fuimos a Phoenix a sus honras. Sí, cómo no. Exacto. Adelante, por favor. Entonces, me llamó el director de la compañía y me dijo que tenía muy buena voz, pero que no sabía nada. Y él iba a hacer que supiera. Y como siempre sucede, o casi siempre sucede, cuando le dicen a uno, te voy a llamar, es casi seguro que no lo llamen. No llamen. Pero en este caso sí. Me llamó, fui a buscar a Guillermo Rivas, que por entonces era el secretario de Trabajo de la ANDA. Me costó mucho trabajo encontrarlo. No fue precisamente una persona agradable. El Borras, el famoso. Exactamente. Hasta que finalmente, y después de tanto insistirle, me dio la carta con la que se me permitía trabajar en la compañía de doblaje. Y naturalmente me di cuenta que yo no servía para actuar, aunque casi inmediatamente fui director. Tuve, digamos, una actuación, entre comillas, relevante en esos tiempos. Duré 10 años en la compañía, pero básicamente dedicado a la narración. De vez en cuando hacía un papel actoral. ¿Declamaba? No, exactamente no. No, la narración de películas. Por ejemplo, recuerdo La Guerra de los 1000 días, una película, una serie sobre las cumbres más altas del mundo. Un programa maravilloso que se llamaba Así es Hollywood. Todo con mi voz. Y luego, no sé si antes, pero en fin, fui a hacer una beca a Alemania. Y cuando regresé, como es lógico, no tenía trabajo, no tenía qué hacer. Y un amigo mío, director de teatro, me invitó a hacer una obra. Me dijo, tú llenas las características, tú lo sabes hacer. Había estudiado teatro de alguna manera muy, muy ligera. Y te ofrezco este papel. Y como no tenía nada que hacer, hice una temporada en La Casa del Lago, muy corta por cierto, pero temporada al fin. Y cada vez que yo salía de escena, ni siquiera cuando salía a la escena, cuando llegaba al camerino y me empezaba a transformar, siempre mi reflexión era la misma. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Yo no sirvo para esto. Los verdaderos actores
dicen que cada función es diferente y que en cada función encuentran un gran placer. Bueno, para mí todas las funciones eran iguales y casi tortura. El placer se convertía en tortura. Así que definitivamente no servía para actor y nunca lo he sido. Pero he hecho muchas otras cosas en el mundo de la comunicación. Eso es la comunicación. ¿Qué tan importante? ¿Cuál es el verdad? Hemos manoseado tanto el término, sí, hay que comunicarse, comunícame, comuniquémonos, etcétera, que la esencia, ¿cuál es el verdadero valor de usted que la ha practicado a lo largo de su vida, la comunicación? Desde mi punto de vista es muy fácil y creo que se entiende muy fácilmente. Lo importante de la comunicación es crear vínculos. Crear vínculos. Lazos. Exactamente. Yo no lo conocía a usted, pero lo conocí 20 minutos o media hora antes de entrar a este foro. Y creo que a los 5 minutos yo ya sentía afinidad con usted. Ya nos veíamos con otros ojos. Claro. Ya no éramos desconocidos. Claro. Ya habíamos ejercido la comunicación. Y esto que sucede a nivel personal, sucede mucho más cuando uno está frente a un micrófono o frente a una cámara de televisión. El valor de la comunicación está en que sin conocer a las personas, uno crea el lazo. Un lazo que a veces no se puede desamarrar, sino todo lo contrario. Conforme pasa el tiempo, va haciéndose más fuerte y más interesante. Se valora nuestra generación, los nietos, en mi caso tengo unos nietos ya también crecidos, pero los muchachos, los niños se comunican bien hoy. Yo creo que la comunicación se valora sin conciencia, don Miguel. Yo creo que todos, de la clase social que sea, de la edad que sea, todos tienen respeto por la comunicación, porque la necesitan. Es un arma de trabajo. Pero lo hacen de manera inconsciente. Y muchos también critican a la gente que aparece en los medios. Cuando uno hace bien el trabajo, uno parece ser superdotado, alguien muy inteligente, alguien muy capaz, alguien muy estudiado. Culto. Pero apenas uno comete un error, entonces se convierte en todo lo contrario. No vale nada. No vale nada, no sabe nada. Habla ignorante. De lo que no sabe. Y por eso le decía que sí, la comunicación se valora, pero a veces se valora inconscientemente. La comunicación es indispensable, la necesita quien vende en un mercado, la necesita quien comete un delito, la necesita un político, la necesita usted que aparece frente a las cámaras. Todos la necesitan. Pero el mundo sería muy diferente si en lugar de valorarla inconscientemente, se valorara con conciencia. Se enriquece, procuramos enriquecerla, los medios dotan, aportan, hacen de afluentes a la buena comunicación. Es una pregunta muy difícil, don Miguel, porque tendría que decir la verdad. Y mi verdad, mi punto de vista, sí, es que los medios hacen todo lo contrario. Afortunadamente hay ciertas alternativas que me parecen no cumplen cabalmente con su misión. Pero hay alternativas, digo, que pueden salvarse de una manera o de otra. Sin embargo, la televisión comercial está llena de antivalores. Hablábamos de un par de personas que se dedican a la crónica política. Y ese par de personas, tratando de hacerse graciosos, lo que hacen es desplegar un catálogo de vulgaridades, bajezas, incluso de palabrotas para provocar la risa. Los cómicos lo hacen también. Hay gente que se dedica a insultar como parte de su trabajo. De repertorio. Exactamente. Hay un payaso que lo hace, había un comediante que lo hacía, etcétera, etcétera. Todos necesitaban de la comunicación, pero parecía como si quisieran darle un golpe mortal a la misma comunicación. Hay algunos
que sí lo logran, hay algunas personas que están conscientes de lo que significa hablar con propiedad, hablarle a una persona a los ojos, ser sinceros, en fin, hay personas que afortunadamente sí tienen esa conciencia, pero en los medios cada vez hay menos. Fíjese que hay un punto en su biografía que me emocionó porque fue usted corrector de estilo. Sí. Y porque yo lo fui. Sí. Y lo fui en unas condiciones singularísimas. Escribí un relato, se lo llevé al maestro Spota, Luis Spota, quien admiraba desde siempre, lo perseguí semanas. Cuando lo tuve frente a mí me dijo, bueno, ¿qué quieres? Quiero escribir, quiero ser reportero, ¿has escrito algo así? Le entregué aquel cuento. Me dijo, déjamelo, deja tus datos, dónde vives, tu teléfono, 161593, ¿de tu casa? No, de la misionera La Guerrerense, de ahí me hablan. Y entonces Dora Magda a los pocos días me habló, me dice, habla Spota, mano, ven para acá. Pues yo voy a publicar este texto porque es muy bueno, lo hiciste muy bien, tráeme más. Y te ofrezco un trabajo de corrector de estilo. ¿Sabes lo que es eso? No. ¿Sabes leer rápido? Sí. ¿Tienes buena ortografía? Casi excelente. Entonces ya estás hecho para ser corrector de estilo. Y fue mi primer trabajo en el periodismo, allá por 1967, octubre. ¿Y usted? Yo creo que alguien que ha egresado de una universidad y sobre todo egresado de la carrera de comunicación, tendría que saber en qué consiste la comunicación, las diferentes facetas de la comunicación. Lo mismo hablar que escribir, que incluso traducir eventualmente. Entonces creo que no es nada excepcional que en algún momento yo haya escrito o me haya dedicado a corregir el estilo, etcétera, porque es parte de lo que debí haber aprendido en los 5 años de carrera. De tal manera que, pues sí, me parece un trabajo maravilloso, sobre todo porque estamos perdiendo, ya decía, esta facultad de comunicarnos adecuadamente. Alguien decía que ya los acentos son innecesarios, ¿se acuerda? Gabriel García Márquez, sí, tratando de ser gracioso. En Zacatecas. Exactamente. Hizo un texto revelador al estilo, pero trataba de ser gracioso, no trataba de imponer una nueva norma. Claro. Alguien lo consideró como un discurso en serio y bueno, pues muchos ahora escriben muy mal, no se saben expresar, no utilizan las comas, no utilizan los puntos, en fin. No saben para qué sirven las mayúsculas. Estamos cayendo en la pobreza. ¿Cómo estimular, cómo contrarrestar tan nociva corriente? Creo que dentro de las grandes necesidades de nuestro país, don Miguel, está una fundamental y es la educación. No cualquier educación, no basta con ir a la escuela. Es importante ir a una buena escuela, tener buenos maestros, estudiar profundamente, hacerlo constantemente, ser evaluado, ser examinado, que pruebe que sabe, que se sepa que sabe. No regalarles la comunicación como parece ser una idea genial. No, creo que hay que estudiar, hay que tener buenos maestros. Competir. Muy importante, competir es muy importante. La competencia es lo que lo hace a uno progresar, naturalmente. Y mientras no tengamos una educación suficiente y con la riqueza adecuada, creo que no solamente no vamos a ir para arriba, sino que cada vez nuestro país, pues, en materia de comunicación, se va a volver más pobre, como he dicho ya un par de veces. ¿Cómo trabaja usted su programa dominical? ¿Y por qué? ¿Cómo llega con tanto conocimiento, con tanta experiencia? ¿Cómo se va inclinando hacia su gusto, su sensibilidad a la música? Y luego elegir entre todas las músicas que aprecia, que valora, la que es su gusto, su inclinación personalísima, el jazz. Le tengo que decir, don Miguel, que a mí me gusta la música. ¿Le gusta la música? Exactamente. Claro. Y que yo agradezco mucho a la gente que eventualmente llega a decir que yo sé de jazz. Pero
En realidad, yo disfruto la música. Claro. Eso es lo que quizás me puede caracterizar. Pero tuve ciertas fortunas en la vida. Conocí primero a Roberto Morales, que hacía un trabajo maravilloso, primero en Radio Estéreo, que estaba por aquí por Bucareli, y después famosísimo a través de Jazz FM. Tuve la fortuna de conocerlo y él me impulsó un poco a estudiar sobre la música y a informarme sobre los músicos de jazz. Y luego ya en Radio UNAM tuve también la fortuna de conocer a Juan López Moctezuma. Oh, ajá. Sí. Y tanta fortuna que en algún momento él se fue a dirigir su primera película, La Mansión de la Locura, y me encargó su programa, diciéndome que volvería alguna vez y que me pedía hacer el programa como yo quisiera, siempre y cuando le diera su crédito de productor. Llegó un año y medio después para decir que no volvería al programa y que el programa era mío. Y yo protesté porque yo decía, una cosa es ser tu segundo de a bordo y otra cosa es tener la responsabilidad ya de hacer un programa plena, con mi propio nombre. Claro. Ese programa se llamaba Panorama del Jazz y había otro paralelo titulado El Jazz en la Cultura. De ahí que quizás la gente me asocie más con el jazz que con ninguna otra cosa. Pero para ser claro en lo que quiero decir, por ejemplo, transmití a través de la misma Radio UNAM durante 25 años los conciertos de la Filarmónica de la UNAM. Y he transmitido otros géneros muy, muy diversos que me apasionan también, que me gustan también, de los que he leído, quizás no tanto como he leído de jazz, pero no es nada más el jazz lo que me gusta. Y en el programa se advierte en el principio y al final que se trata de un programa que sí habla de jazz, pero que también habla de otros géneros. Y por eso me atrevo a veces a poner tango. Ajá, sí, hace poco estuvo uno de tangos. Una muchacha con nuevas voces, hace poco con boleros cantados en otra forma, de una forma diferente a la que usualmente. Generalmente boleros con acompañamiento jazzístico, aunque no sean cantantes de jazz, pero utilizan acompañamiento jazzístico. En fin, que no se trata de hacer un programa de jazz, para lo cual hay otros especialistas en la estación, sino se trata de hacer un programa básicamente en el que la música sí sea elemento importante, pero igualmente importante sean los músicos, don Miguel. Porque mi vocación, muy, muy importante creo para mí, es alguna vez lograr que los músicos tengan el lugar social que merecen. Cierto. Actualmente los músicos son aquellos que tienen un lugar en el fondo de un restaurante, que aparecen casi por imperceptiblemente en la televisión o en alguna película. Nadie sabe sus nombres, nadie sabe sus carreras, sus datos relevantes, claro, sus méritos. Y entonces me propuse hacer un programa en el que la mitad del programa, de hora y media, fuera dedicado, sí, a la música, pero también dedicado a hacer de los músicos los personajes que debieran ser. Hay muchos músicos en México, muchos talentosísimos, que pueden rivalizar con músicos de cualquier parte del mundo. Y hace usted notar eso, sí. Dice que hay muchos de los que convida, sí, han pasado largos años, largas temporadas, cierto, en Europa, sobre todo en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, y Europa Central, Inglaterra, etcétera. Es riquísimo este éxodo de mexicanos ejecutantes de gran calidad. Sin embargo, don Miguel, usted que me hace el favor de escuchar el programa, sabe de estos logros. Sin embargo, la mayoría de las personas no tiene la menor idea de quién es, por ejemplo, Chilo Morán o Víctor Ruiz Pasos. O este tipo de personajes que no solamente se dedicaron a hacer música, se dedicaron a promoverla dentro y fuera del país, que actuaron con
las mejores figuras internacionales y que en su propio país siguen siendo absolutamente desconocidos. Por eso me propuse hacer este programa así, sí, dedicárselo a la música, pero también, básicamente, dedicárselo a los músicos, porque creo que así como uno admira a una actriz, eventualmente puede llegar a admirar a un político, lo cual no es cosa fácil, pero los músicos debieran ser exactamente así, igualmente admirados, igualmente reconocidos. Es una carrera larga y quizá espinosa, quizá. Yo recuerdo que cuando estábamos en la secundaria 15, éramos compañeros con el Mazacote López Rojas de los Caifanes, pero también con Cristina Pacheco, que era Cristina Romo en 1953. Llevábamos un libro que se llama Introducción al Estudio de la Música por Luis Sandy Meneses, sí, exactamente, que llegó a dirigir un coro del himno nacional. Muy famoso, sí. Se enseña bien, se atrae al niño hacia la música. Don Miguel, yo fui a una escuela particular, a una escuela con mucha fama. Y le quiero decir que mi maestro de música era pésimo, era de una torpeza increíble. En realidad, de música en la escuela primaria y en la secundaria solo aprendí el himno de la escuela y a tocar las claves, un palito sobre otro. Otro palito, sí. Oiga, ¿usted cómo suenan las claves? Exactamente, así. Y el tambor. Entonces, le estoy hablando de una escuela particular de reconocimiento importante. Imagínese cómo son las escuelas públicas en las que casi nunca hay maestros de música y casi nunca se habla de música. Eventualmente, cuando se toca el tema, se toca mal. Sí, se toca muy mal. Y se deforma, entonces no hay posibilidad. ¿Por qué tienen tanto éxito y se gasta tantísimas fortunas todos los días en conciertos que jalan a miles y miles y miles y miles de personas? Porque el público, me parece, y no podría ponerme a discutir, lo que está buscando es el personaje, no está buscando la música. Hay muchos personajes que son realmente muy atractivos, que son atractivos físicamente, que son atractivos por su vida privada, que son atractivos por alguna cosa, excepto por su música. Pero yo garantizo que la mayor parte de estas personas que llenan los foros mexicanos, de 10,000 personas, miles 25,000, yo qué sé, no son capaces de conocer la diferencia entre una trompeta y un saxofón. Un acorde y otro. Exactamente. Entonces, si no saben lo elemental, lo mínimo de la música, no están buscando realmente ser atraídos por la música. Son atraídos por los personajes que se vuelven algo casi dioses a través de la publicidad, míticos, a través de la publicidad que hacen los medios de ellos, ¿no? Entonces les dan gato por liebre. No hay gusto, no hay refinamiento, no hay conocimiento de la música. Yo no digo que alguna persona, una mujer en especial, que mueva las caderas no pueda ser buena cantante. Eso no lo puedo decir. Pero la mayoría de la gente que va a ese tipo de actuaciones, desde mi punto de vista, va más por las caderas que por la capacidad musical del intérprete. Creo que estamos chuecos. Las compañías disqueras, las compañías productoras de música o comercial tratan bien, estimulan, atraen, hacen convocatorias. Vamos a mejorar, a renovar nuestro buen gusto. Pérez Prado era un gran músico. Un gran músico. Ese Patricia que produce, es un tema en una película italiana famosa, nos muestra un gran músico en Dámaso Pérez Prado. Sin duda. Y como él, ha habido muchos muy relevantes. Pero los músicos en México tienen chispazos de fama, pero solo chispazos. Por ejemplo, ¿usted recuerda a Mario Ruiz Armengol? Lo escuchaba mencionar, ¿no? Claro. El Gabriel Ruiz, el arreglista Rubén Ruiz, cómo los presentaba a la radio. Exactamente. Pues muchos de esos ahora pasan completamente inadvertidos. Yo creo que... me estaba contando de que le parece extraño
que yo frecuentemente menciono en el programa, Enrique Neri. Sí, claro. Y menciona muchos frecuentemente. Pero es porque... Pero todos hablan mucho cuando usted menciona ahí, todo el mundo entra en comunicación intensa acerca de aquel personaje, el señor Enrique Neri. Porque han sido músicos que realmente, además de su capacidad artística, han representado al país, han hecho que se hable bien del país. No quiero decir la cursilería que a veces se dice al respecto, sí. Pero, caray, un músico que además de su trabajo logre que a través de su personalidad y de su creatividad se hable bien del país del que procede, es mucho mérito. Claro que sí. Entonces me estaba preguntando respecto de las compañías, y yo le tengo que decir que las tales compañías no existen ya. Habrá una o dos que siguen haciendo su trabajo, pero el trabajo que hacen ya no es como solía ser. Antes buscaban, antes diseñaban, antes forjaban una carrera, hacían discos, los distribuían, los promocionaban, etcétera, etcétera. Hoy no. Hoy el artista tiene que hacerlo prácticamente todo. ¿Solo? Prácticamente todo. Y en cambio hay muchos artistas, tanto cantantes como intérpretes, instrumentistas, que han encontrado una forma de hacer este mismo trabajo de las compañías, pero a partir de sus propios recursos. Entonces ellos invierten en hacer su grabación, en hacer su transporte, es decir, igual un disco compacto que un disco negro de los que están de regreso, o una memoria USB a través de la cual difunden su música y pueden llegar a las estaciones de radio, a las pocas estaciones de radio que difunden este tipo de material, porque pues las estaciones de radio comerciales tienen como propósito eso, simplemente hacer más famosos a los famosos. Ajá. Y hay, afortunadamente, todavía en México, estaciones de radio que buscan una cierta calidad que a veces es entorpecida por quienes dirigen las estaciones o por las prioridades que encuentran. Hay una estación de música, sí, que en lugar de concentrarse en la difusión de la música, parece que es una estación de noticieros y de malos noticieros. De tal manera que el espacio dedicado a la música es bastante menor que el que se dedica a la palabrería. Y así es. Los valores están cambiados. Entonces, estas compañías, alguna vez yo estaba muy cerca de mi escuela, la RCA Víctor, en la avenida Cuitláhuac, a 2500. Desaparecida. Y estaba cerca la Pirles, y estaba la de Pedro Infante, la de Pirles. Exactamente. Está la RCA Víctor, ahí vi grabar aquel Carmela y Rafael, que decía, si acaso piensas tú que no te quiero, procura Carmela Rey y Rafael Vázquez, claro. Rafael Vázquez. Estaba me llevó su hotel Inclán, Rivera Conde. Mariano Rivera Conde. Esposo de Consuelito Velázquez. Exactamente. Entonces, todo ese mundo ya se fue. Se fue completamente, o casi completamente, porque hay una o dos compañías que todavía funcionan. Capitol, y luego había grandes peleas por los derechos y los regalías de los... Entonces, porque se oía, yo me acuerdo de Armstrong cantando a Kiss to Be a Dreamer en 1952 con un 10 en una sinfonola de una nevería, ¿no? También un día puse Luces de Nueva York pensando que era muy bonita y era una cosa que decía adiós cabaretera, fue un ridículo horroroso. La Sonora Santanera, claro. La Sonora Santanera. Y pese a ello, pese a todos esos obstáculos, porque sí hay muchos, vuelvo en concierto que se hace todos los domingos en la propia UNAM, en la Filarmónica de la Universidad, en este recinto que creó don Guillermo Soberón, el 30 de diciembre de 1976. Sí. Ahí estábamos con él. Como se llena sábado y domingo cada vez que hay un concierto ahí. Si usted considera que en el área metropolitana de la Ciudad de México hay mucho más, muchísimo más que 20 millones de habitantes, pues los 1,200 que caben en la sala Nezahualcóyotl o en el Teatro de la Ciudad eventualmente, o en la sala Orinja Listli, que está casi a punto de derrumbarse, o en otros recintos, pues realmente forman
una minoría muy pequeñita, diría la minoría de la minoría. Sí, minoría de minoría de minoría. Exactamente. Entonces, sí, afortunadamente todavía hay trabajo de esa naturaleza. La UNAM hace un esfuerzo enorme para llenar sus recintos de propuestas muy interesantes, de propuestas novedosas. No solamente tiene el Centro Cultural Universitario, sino pues se hace cargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, se hace cargo de las producciones de teatro, de las producciones de danza. Etcétera. Pero ¿cuántos más dedican un presupuesto para hacer ese tipo de trabajo? Y no hay forma de que los grandes millonarios de nuestro país, como ocurre en otras latitudes, alguna vez acompañé a Enrique Batis a unos conciertos en Nueva York y en Búfalo, las bancas que donaban tenían el nombre Harry Fulano, Peter Perengano, que donaban dinero y pues, te compraban el honor de que pusieran su nombre allí, con un donativo sensible, efectivo. ¿No podría estimularse así aquí algo semejante? Yo digo que sí, porque en los últimos tiempos nos hemos hecho especialistas en copiar. Y a veces copiamos cosas que son irrelevantes. Esto que usted menciona, y que es una gran sugerencia, puede ser una manera no solamente de recabar ingresos, sino también de hacer que la gente que voltee. Que tiene bajo perfil, de repente aparezca en una sala de conciertos con un asiento con su nombre, etc. Es una buena idea, pero ¿quién va a hacerla físicamente? ¿Quién se va a dedicar a promover estas ideas? ¿Quién las va a hacer realidad? Se necesita que alguien realmente muy poderoso, y no quiero mencionar exactamente quién? Pues debiera tomar cartas en el asunto, en lugar de tomar cartas en asuntos realmente absurdos, ¿no? Y el balance que usted hace de sí mismo, es un hombre feliz. Es un hombre pleno, es un hombre que hace justamente aquello que quiere hacer y que ha encontrado, con obstáculos, con cierto fruncimiento de cejas o cierta perplejidad. Son necesarios los obstáculos, don Miguel. Son necesarios. Claro. Bien, sí, pues sí, para eso está la competencia, mostrar que se es competente. ¿Cómo llegar a más personas para defender, para divulgar la música? Trátese del género que se trate, siempre y cuando que no sea un grupero de quinta, ni uno que exalte, como ahora dicen, al delito y a la maldad. ¿Qué hacer? Denos 5 minutos, como se pone el himno nacional todos los días, en la mañana y en la noche, al conectar a la televisión, que se tocase, que se insistiese, se regalase un fragmento musical todos los días en todas las estaciones de buen gusto. Creo que hemos llegado a un punto sin retorno, don Miguel. Desde mi punto de vista, hay cosas en México que mucha gente toma como valor y en realidad son antivalores. Creo que musicalmente perdimos la brújula y la perdimos porque hay músicos que se dedican a ciertos géneros que encontraron su nicho a pesar de su incapacidad, a pesar de su falta de preparación, a pesar de su falta de sensibilidad. Así como socialmente quien no se ha preparado, quien no ha ido a la escuela, quien no tiene sensibilidad, quien no tiene gusto, en fin, sabe cómo ganarse la vida en cierto tipo de actividades. En la música, me cuesta trabajo decirlo, porque algunos pensarían que yo estoy agrediendo el país, que soy mal mexicano. Ya me lo han dicho alguna vez. Pero no soy mal mexicano. A mí me gusta la música. Claro. Y mientras la música esté mejor hecha, me gusta más. Claro. Y alguna música que representa a nuestro país no solamente no está bien hecha, está pésimamente hecha, con sus excepciones, desde luego. Claro. Y es el nicho que han encontrado los malos músicos para ganarse la vida. Eso está muy bien,
que la gente se gane la vida de la manera más decorosa posible. Pero si se trata de músicos, sería mucho mejor que se la ganaran de una manera brillante y no tratando de pescar clientes en una esquina. Efecto de la música. ¿Cómo se siente usted cuando está escuchando una grabación nueva o un fragmento de algo que le gusta? ¿Cuál es el efecto que experimenta su mente, su organismo? ¿Qué lo invade cuando está usted escuchando música? Es muy difícil de ponerlo en palabras, pero es como el amor, don Miguel. Uno no sabe definir qué es el amor, pero cuando llega, uno lo siente. Yo no sé definir precisamente cuál es la sensación que tengo al oír una música nueva, una música que me conmueve, pero le doy una referencia. Alguna vez estaba en París y venía de regreso de la casa de un amigo a la estación de trenes porque tenía que regresar a Alemania, donde yo estudiaba. Y apareció en la radio algo realmente maravilloso. Para decirle la historia rápida, me dejó el tren porque no pudimos, mi amigo y yo, dejar de escuchar eso que estaba sonando en la radio. Eso era la música en 12 partes de alguien que se volvió famosísimo, que se llama Philip Glass. Philip Glass, considerado entre los clásicos, no tiene nada de clásico, pero digamos que es un músico contemporáneo con esa idea de lo clásico. Ese día comprendí que la música lo convierte a uno. Es decir, antes de escuchar algo, uno es de una cierta manera. Claro. Y después de escuchar la música, uno se convierte en alguien completamente diferente. Esa es la magia de la música. Eso es lo que yo siento cuando escucho algo que realmente me conmueve. A veces me hace llorar, a veces me hace llevar el ritmo con las manos o con los pies. A veces siento que el corazón me palpita más fuerte, hay taquicardia. Exactamente lo mismo que ocurre cuando uno se enamora, cuando uno ve a la persona que sabe que es la otra mitad. Ajá. ¿Cómo hacer había una asociación musical, Daniel, Sí. o Daniel, hace muchos años allá en la calle de la Avenida Juárez y creo que Exactamente, López sí. o Dolores. Y cómo la sociedad, grupos entusiastas, partidarios, el lema de una estación que decía que se lea buena música en México, ¿no? Ese era el lema, recuerdo. Que digamos, porque hay buena música en México, Sí, también. buenísimo. Hay mariachis muy buenos, ¿no? Buenísimo. Y hubo los cuates Jorrín y Mondéjar con el cha-cha-cha que trajeron de aquí para allá, decía Loco Valdés, en fin, y compositores finísimos también, ¿no? Sin duda alguna. Y cómo, entonces, para que tuvieran la gran difusión y el gusto, y para que sientan esto de amor. El problema no es que no haya gente preocupada. El problema es que la preocupación se concreta, pero para pequeños grupos. Le quiero decir, por ejemplo, que hay una persona en el Pedregal de San Ángel que ocupa su casa para conciertos privados. Cobra bastante bien, pero uno es recibido con una bebida, uno es despedido con algunas tapas, alguna comida de muy buena calidad. Generalmente el concierto es muy bueno, pero llegan 70, 100, 120 personas. ¿Música de no cámara? Más que eso. Sí, a veces jazz, a veces música clásica, a veces música de otro género, pero siempre con un top de calidad. Hacer ese esfuerzo para 70 o 120 personas, para una población que supera con muchísimo los 20 millones. Pero que así como se hablaba de lo maltusiano, ¿no? Sí. La reproducción geométrica de los Exacto, alimentos sí. y todo, pues podría empezar por allí, ¿no? Salir es de esos 70, 2 o 3 que salgan y reproduzcan y así sucesivamente. Creo que yo soy feliz, según usted ha dicho, don Miguel, porque me conservo optimista. Y creo que así como tuvimos la llegada de la Edad Media, tuvimos también un renacimiento. Y a mí me parece que en algunas cosas estamos viviendo
una Edad Media horripilante en muchos sentidos. Pero estoy convencido, convencido de que habrá un renacimiento y que entonces habrá el tiempo para fomentar los verdaderos valores, para fomentar las verdaderas artes, para realmente empujar, alentar a los artistas. No cualquiera que se presenta frente a una cámara es un artista. Un artista es alguien que, como yo decía, transforma a la gente, que le da un golpe agradable tanto al físico como al corazón. Al ánimo, a la psique, sí, al alma. Esos son los artistas, no cualquiera que aparece en una cámara. Estoy convencidísimo que habrá un renacimiento, don Miguel. Lo habrá. Con este optimismo de don Germán Palomares Oviedo, concluye, muy a mi pesar, este encuentro en el canal del Congreso. Por ello, le sugiero, le propongo, no se pierda esa entrevista con don Germán Palomares Oviedo. Le va a llegar al alma. Reyes Razo, servidor, le agradece su atención. Hasta la próxima.